Hola, buenos días. Hemos llegado a la semana 8, estamos casi al final del curso. Esta semana la vamos a desarrollar con el profesor Carlos Tapia y quien les habla, Alicia Tagliorete. A esta unidad la denominamos herramientas de manejo de grupo para el diálogo, intercambio, mediación y negociación entre partes, técnicas de supervisión y coaching de equipos. Sí, tiene un nombre largo como ustedes verán. En el texto base hemos compilado todos los temas en un solo texto base, pero para presentarlo en video decidimos con el profesor Tapia hacerlo por separado y abordar en la primera parte comunicación y conflicto, en este video los temas de moderación, mediación y negociación, y en el último el tema de la supervisión y coaching de equipos. Para esta charla he previsto el siguiente esquema. Primero me referiré a temas que tienen que ver con la moderación, es decir, sus características, los pasos, el rol del moderador, cómo se prepara la moderación, algunas técnicas y herramientas y cómo se evalúa el evento donde se lleva a cabo la moderación. El otro tema que abordaré tiene que ver con la mediación, también cuáles son las características, sus objetivos, las metas, enfoques, los tres modelos que existen y una referencia a la mediación resiliente. Y el último tema que abordaré tiene que ver con la negociación, o sea, los tipos, las formas y los intereses de las partes. Vimos el tema de conflictos en el texto base y las diferentes modalidades para resolver o transformar los mismos. Cada protagonista del conflicto puede elegir el proceso más adecuado. Nosotros consideramos al conflicto como una situación oportuna para el aprendizaje de nuevas dinámicas, ya que puede transformar de manera positiva tanto las relaciones humanas como las implicadas en el conflicto. De todas maneras, el diálogo es fundamental y aquí aparecen la negociación y moderación como procesos muy eficaces. También lo es la moderación en la realización de eventos. En general, vemos a la moderación como sinónimo de facilitación. Si bien, aun cuando moderación y facilitación se dan juntas y es realizada por un facilitador, la moderación posee una distinción que corresponde a la acción de templar o ajustar algo para que no sea excesivo. Es decir, la moderación se refiere a la administración del tiempo para que todos participen, manejar tensiones, estados de ánimos, simetría de conocimiento, etc. Como pueden leer en la diapositiva, la moderación se basa principalmente en el uso de elementos de comunicación y manejo grupal. Es un método que nace en Alemania a principios de los años 70. Bueno, la palabra método etimológicamente significa camino hacia algo, o sea, camino para alcanzar un fin mediante una serie de reglas, operaciones y procedimientos que se fijan de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un fin que puede ser material o conceptual. Entonces, este método conjuga tres grandes disciplinas: desarrollo social, gestión y comunicación. La finalidad del mismo radica en favorecer la construcción democrática de procesos comunicacionales, formativos y de toma de decisiones. Su propósito es favorecer los flujos comunicacionales generadores de procesos de cambio. La moderación parte de la base de que cada persona tiene algo único y valioso que aportar. Por lo tanto, sin la contribución y el conocimiento de cada persona, la habilidad del grupo para entender o responder a una situación se reduce. Es común emplear la palabra moderación para hacer referencia a la persona que conduce una conversación o una reunión. Sin embargo, este término admite otras interpretaciones, ya que tiene que ver también con la función de, como dice la diapositiva, de apoyar a un grupo de personas para que se trate un tema específico y llegue a determinados resultados.
La moderación tiene que ver con el proceso de conducir a un grupo a través del aprendizaje o del cambio. Y en este caso sirve para animar a los miembros del grupo a participar. Aquí es clave el papel del facilitador, porque el papel del facilitador es extraer el conocimiento y las ideas de los diferentes miembros de un grupo, animarlos a que aprendan los unos de los otros y a pensar y actuar en conjunto. Nada fácil, ¿no? La facilitación también se refiere a los procesos y funciones que permiten que un grupo de personas trabaje en torno a un objetivo común en forma eficiente, en forma efectiva y agradable. En forma eficiente, haciendo un buen uso del tiempo y de los recursos. En forma efectiva, es decir, bien dirigido a la acción. Y agradable es crear un clima de confianza y colaboración. Vamos a hablar de las características de la moderación. La moderación se diferencia del estilo directivo clásico en tanto que la postura o la actitud del moderador es la de un facilitador. Los aspectos participativos de la moderación están relacionados con los procesos de interacción entre personas, procesos que se orientan a resultados, a la búsqueda del consenso y que reconocen y valorizan los aportes de los participantes. En cuanto a los aspectos funcionales de la moderación se centra en un tema, la realiza un facilitador, tiene un enfoque humanista. El respeto a la persona es fundamental y es lo que postula, y también la libertad de opinar y el respeto a todas las opiniones. La moderación facilita procesos de aprendizaje, fomentando las interrelaciones humanas. El adulto no es enseñado, sino motivado a aprender. Este aprendizaje en el ser humano está regido por preferencias naturales que se desarrollan en los primeros años de vida de la persona y que condicionan la forma de ver y entender la realidad que lo rodea y que nos rodea, ¿no? Las personas aprenden por experiencia concreta, observación y reflexión, marco teórico y aplicación de la experiencia a la vida real. Si aplicamos este ciclo de aprendizaje con sus etapas, ya sea la de vivenciar, compartir, procesar, generalizar o trasladar, nos permitirá estructurar el proceso de moderación. Es decir, aplicamos este ciclo de aprendizaje al proceso de moderación y vamos a tener en cuenta las diferentes tipologías de aprendizaje, lo que favorece la comunicación, ya que se proponen momentos distintos que contemplan cada individualidad. Por otra parte, este ciclo de aprendizaje vivencial prevé en la etapa de compartir un espacio para la socialización de los sentimientos y emociones que se generan durante las diferentes actividades. Y esto coopera con la integración grupal. Pasos para la moderación. La preparación de este evento requiere que el moderador y los organizadores se hagan preguntas que ayudan a conocer el grupo objetivo. ¿Cuál es el grupo objetivo? ¿De dónde provienen sus integrantes? ¿A qué se dedican sus participantes? ¿Qué quieren cada uno de sus participantes? ¿Qué saben los participantes? ¿Qué conflictos pueden aparecer? Etcétera. Distintas preguntas que se hace tanto el moderador como los organizadores. La preparación también se expresa en la convocatoria, en la lista de invitados, en el programa de actividades. Es necesario determinar y aclarar cuál es el resultado esperado. De determinar el resultado esperado es muy importante no solo para los organizadores y el moderador, sino también para los que asisten al evento. Y de esta manera se puede desarrollar la reunión de manera más ordenada y siempre que nos propongamos como objetivo para la reunión que el objetivo sea realista y viable. En cuanto al rol del moderador, lo hemos dividido en
funciones y responsabilidades. Vemos aquí que tiene como funciones facilitar el flujo de conocimientos. Este conocimiento lo puede facilitar a través de conferencias, charlas, exposiciones visualizadas, convocar expertos, es decir, buscar transmitir conocimientos relacionados a situaciones específicas y también responder preguntas. Otra de las funciones, y muy importante, tiene que ver con estimular el trabajo en grupos. Es decir, iniciar e impulsar el trabajo grupal, distribuir adecuadamente tareas y roles, obviamente estructurar y ordenar todo el contenido del trabajo y las recomendaciones que se vayan obteniendo. Permanentemente debe motivar, guiar la atención y el interés y establecer normas, introducir y controlar las reglas. Es muy importante y necesario que estas normas y reglas se acuerden al inicio con los participantes para el desarrollo de todo el evento o de los eventos si estuvieran formando parte de un proceso de planificación. Otra de las funciones que tiene el rol del moderador es evaluar e impulsar los procesos grupales. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que observar la atmósfera de trabajo dentro del grupo y influir positivamente en esta atmósfera grupal. Tiene que tener un manejo de las interrupciones, de las desviaciones, molestias, la resistencia y todo lo que se da en esta serie de eventos. También es muy necesario que estimule el impulso individual y también propicie las energías creativas del grupo. Este moderador debe tener capacidad para reconocer las dificultades de los participantes y también para reconocer sus aportes y estimularlos a que practiquen la retroalimentación. Debería ser capaz de identificar los conflictos latentes e integrar con cuidado a las personas que tienen dificultades para integrarse al grupo. De manera sintética he resumido algunas de las funciones. Creo que todos los que participan de este curso nos ha tocado alguna vez moderar distintos eventos. También como responsabilidades, el rol del moderador es movilizar y canalizar las potencialidades del grupo, como hemos dicho anteriormente. Debe estar al servicio del grupo y permitir que sea el grupo el que defina el camino que se va a tomar para alcanzar la meta. En síntesis, preparar la reunión, presentar el contenido de la reunión a los participantes, facilitar el intercambio de ideas durante toda la reunión, reunir puntos comunes y divergencias, proponer metodologías para llegar a acuerdos, dejar claro los resultados obtenidos a los participantes y, al finalizar la reunión, analizar y evaluar los aportes y el desarrollo que tuvo la misma. Antes de comenzar la moderación, se debe tener claro cuál es el objetivo del evento, ya sea una ponencia, un seminario, un taller, una capacitación. Deberíamos formularnos preguntas como ¿por qué se está haciendo el evento? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es el contenido a desarrollar? Es muy conveniente contar con una lista de chequeo de distintos aspectos como la que se ve en la diapositiva y estos elementos deberían ser considerados para asegurarse que durante la preparación de la moderación se han tenido en cuenta todos ellos. Aspectos tales como meta y contenido, marco o contexto, logística y arranque del evento. Hay cuestiones menores como, por ejemplo, que se dé al inicio específicamente cuáles van a ser los resultados esperados, los horarios y el método que se empleará. Y también otras cuestiones que sí se necesita tener en claro, las expectativas que tienen las personas para participar en el evento y
detalles que tienen que ver con la logística, como si están todos los asientos, la distribución si es la adecuada, si va a haber un break, si ese break tiene refrigerio o no lo contempla, porque todo hace que después el evento resulte favorable o resulte no tan favorable. Tal vez el evento está muy bueno en su desarrollo, pero algunos detalles menores como no respetar los horarios o desconocer, bueno, ¿y esto cómo sigue?, hace que se disminuya la eficiencia y el resultado no sea tan bueno como se deseaba. Existen diversas técnicas a las cuales puede recurrir el facilitador para realizar la moderación. Técnicas como dinámica grupal, técnicas de comunicación, aquellas técnicas que permiten abordar los diagnósticos, análisis de actores, identificación de problemas, planificación y evaluación, entre otras. Estas técnicas están disponibles en los sistemas de análisis social, que son una iniciativa internacional que responde al desafío de ofrecer un nuevo enfoque para crear y utilizar el conocimiento para el bien común. El propósito de estos sistemas es ampliar y profundizar la variedad de conceptos, herramientas y habilidades transferibles que podemos utilizar para movilizar los poderes de la inteligencia y de la creatividad humana. En el texto base dimos el link para aquellos alumnos que deseen profundizar cada uno de los módulos. Son de lectura rápida y estos se presentan en esta y las 2 diapositivas que siguen. El módulo 1 alude a sistemas que aprenden y dentro de ese módulo se ven cuestiones que ustedes han visto durante el curso, como son planificación, evaluación, etc. El módulo 2 se refiere a datos y escucha y se trabaja y tiene que ver mucho con cuestiones de comunicación, de participación, lo que hemos venido viendo en la unidad 7 y en esta. En el módulo 3 de estos sistemas de análisis social aborda lo que tiene que ver con la exploración de problemas y con algunas técnicas que también ustedes vieron el año pasado, como es árbol de problemas y el mapeo de recursos. Por su parte, el módulo 4, que se denomina para conocer los actores, tiene mucho que ver con cuestiones que ustedes han visto en la semana 6 con Carlos Tapia acerca del muestreo de actores, el análisis social, la identificación de actores, etc. En el módulo 5 de estos sistemas de análisis social se ve lo que tiene que ver con la evaluación de las opciones. Acá se refiere también al tema de escenarios que ustedes vieron en la semana 5 con Irina y otros temas como son impacto y factibilidad, resultados y riesgos, etc. Y el módulo 6 aborda un análisis sistémico donde se analizan los distintos ámbitos y las distintas dinámicas que tienen el sistema, las actividades, los valores, etc. Es importante realizar una evaluación de todos los eventos, pero para ello tenemos que definir primeramente qué aspectos de los mismos deben ser evaluados. Cuando terminamos un evento, debemos verificar si se alcanzaron los objetivos, los resultados esperados, recordar las vivencias de las reuniones, los aportes de los participantes y hacer una reflexión sobre lo aprendido. En síntesis, en esta evaluación tenemos que tomar en cuenta 3 aspectos. Evaluar el input, o sea, los documentos, las ponencias, las experiencias de los participantes. Evaluar los procesos, o sea, las etapas, el método que se empleó, la interacción que se dio entre las personas que participaron en la moderación y el output, o sea, evaluar las nuevas experiencias, registrarlas, hacer el reporte de la jornada, la publicación del evento y, por supuesto, informar a los participantes acerca de dónde van a estar disponibles estas
publicaciones y estos informes. Bueno, hasta aquí nos hemos introducido al tema de las herramientas de manejo de grupo y ¿qué hicimos? Desarrollamos el tema de la moderación, las características, los pasos, el rol del moderador. También vimos algunos elementos, algunas sugerencias para preparar la moderación, que aunque sean muy simples, está bueno tener una guía práctica de chequeo previo a la realización de la moderación. Enumeramos diversas técnicas a las cuales puede recurrir el facilitador para realizar la moderación, técnicas como las que tienen que ver con dinámicas grupales, técnicas de comunicación, técnicas para abordar diagnóstico, y también enunciamos los contenidos de los 6 módulos que agrupan las técnicas disponibles en los sistemas de análisis social y cómo evaluarlos. Este es uno de los métodos para la transformación pacífica de conflictos y ahora pasaremos a referirnos al tema de la mediación. Existen 3 modelos para la resolución de conflictos. 1. El conflicto es visto desde una perspectiva negativa y se centra en la evolución y el resultado final del conflicto. Este modelo enfatiza los efectos negativos del mismo. El otro modelo es la gestión de los conflictos, o sea, el conflicto es visto como algo natural que forma parte de las relaciones humanas, aunque resalta sus aspectos negativos. Y el tercer modelo, que tiene que ver con la transformación de los conflictos, el conflicto es visto como una situación oportuna para el aprendizaje de nuevas dinámicas, ya que puede transformar de manera positiva tanto las relaciones humanas como a los que tienen que ver con el conflicto. El diálogo es fundamental. Vemos acá la definición de mediación, que es de la doctora Graciela Curuchelar. Muchas de las cuestiones que referí en el texto base tienen que ver con esta autora, quien ha trabajado desde hace muchos años, tiene una organización que se llama Mediante y la cual tuve la suerte de participar en la capacitación en mediación. Escogí esta autora por su claridad y por la facilidad para trabajar los temas. Ella dice que la mediación es un proceso pacífico e informal de gestión de conflictos a cargo de un tercero imparcial que actúa como facilitador de la comunicación entre los participantes, quienes toman responsablemente sus propias decisiones con la intención de llegar a un acuerdo de posible cumplimiento que se ajuste a las propias necesidades. Intervienen los participantes, que son los protagonistas, y el mediador. El mediador es un facilitador de la comunicación de los participantes, actúa de manera imparcial como un juez o como un árbitro. Las características de la mediación tienen que ver con la autocomposición. La autocomposición es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Es una forma de solucionar los conflictos que no usa la fuerza y que se configura para la aparición de un tercero con el objetivo de proporcionar el acuerdo entre partes contradictorias. Este tercero actúa con lo que se denomina intrapartes, es decir, el tercero no impone una solución definitiva, sino que trabaja con el respaldo de las partes. En la autocomposición se diferencian 2 métodos de procedimientos, el de mediación y el de conciliación. Nosotros estamos abordando el método en mediación. Otras características de la mediación son que alienta la comunicación directa de los involucrados, estimula a las personas para buscar sus propias respuestas, promueve la autonomía de la voluntad, la autogestión, la cooperación
y el acento en el futuro. Minimiza los costos tanto emocionales como económicos. Si bien la mediación es informal, un método informal, tiene estructura y debe asegurar siempre la confidencialidad y la imparcialidad. La mediación tiene distintos objetivos, como por ejemplo prevenir hostilidades y actos de violencia. Esto se usa mucho en mediación familiar y después otros objetivos que también son aplicables a mediación en áreas protegidas y a temas comunitarios, objetivos que tienen que ver con afianzar el respeto, los derechos y las diferencias, a trabajar y valorar la autoestima, a utilizar el pensamiento crítico de manera constructiva, siempre trabajando en la resolución de conflictos de manera colaborativa. La mediación facilita la comunicación y nos permite adquirir habilidades para solucionar los distintos problemas, ya que se formulan diversas alternativas para el tratamiento de los mismos, posibilita un aprendizaje permanente y se llega a acuerdos eficaces de posibles cumplimientos. Como meta, podemos decir que mejora las relaciones interpersonales, bueno, un poco lo que hemos visto, ¿no? Facilita la comunicación. Otra de sus metas sería cumplir tanto los objetivos del proceso en sí, del proceso de la mediación, como de las partes que intervienen en la misma. Y también la mediación nos da la posibilidad de construir una nueva realidad. Tanto la negociación colaborativa como la mediación tienen características que les son propias y se pueden desarrollar en distintos ámbitos, como son los familiares, los patrimoniales, los comunitarios. También se da mediación en ámbitos escolares, en distintas organizaciones y empresas, y también se da en ámbito penal. Los procesos de mediación y negociación de la gestión de las áreas marinas se vinculan básicamente con aspectos comunitarios, organizacionales y también pueden vincularse con aspectos patrimoniales. Existen distintos modelos para la mediación. El modelo tradicional, sus más altos exponentes son Uri y Fisher. Estos autores sostienen que la negociación y la mediación ponen el acento en la búsqueda de solución de problemas, procurando ganancias conjuntas. Quizás conozcan estos autores más por lo que han desarrollado en temas de negociación, pero se aplica tanto a la negociación como a la mediación. En este modelo se privilegia llegar a un acuerdo, por eso se trata de buscar cuáles son las coincidencias entre las partes para que satisfagan sus necesidades y puedan llegar a este acuerdo. Además de buscar estas coincidencias, se basa en los intereses. En general, cuando las partes se presentan y exponen su relato tienen su propia versión de los hechos. Lo hacen desde un lugar de decir qué es lo que quieren, qué es lo que reclaman, y generalmente esta explicitación de los hechos va acompañada de un sentimiento de enojo. Esto se enmarca en un clima de tensión, en general, ¿no? Y lo que cada parte exige y lo que dice en un relato lo llamamos posición. Cuando se trabaja en base a las posiciones, se hace con el fin de ganar. Y lo que se pide no es intercambiable. Por dar un ejemplo muy sencillo, puede ser que una persona quiera un chocolate. Entonces, lo que esa parte nos está explicitando es su posición. Quiere el chocolate. Pero si nosotros podemos ahondar un poco más y le preguntamos ¿para qué quiere el chocolate? Y la respuesta es tengo hambre, se pueden ofrecer varias respuestas para satisfacer sus necesidades. Y de esta manera no pensamos que el chocolate es la única alternativa válida.
De esta manera quiero graficar cómo trabajando sobre los intereses nos permite buscar un resultado que tanto en mediación como en negociación se llama ganar-ganar. Hay un ejemplo que dan la mayoría de los autores que tiene que ver con ilustrar este tema de las posiciones e intereses con un iceberg. En el iceberg seguramente vemos solo el 10%, lo que está en la superficie, pero el otro 90% que está debajo no lo vemos. Esta analogía nos dice que el 10%, es decir, lo que vemos, serían las posiciones y lo que está debajo tiene que ver con los intereses que a su vez satisfacen necesidades. Esto, que está ejemplificado de manera tan sencilla, es necesario para resolver el conflicto. Hay que trabajar mucho con cuestiones de comunicación, tanto verbal, no verbal, lo que veíamos anteriormente, con técnicas específicas que hagan que las preguntas se desarrollen de manera positiva. Y siempre la meta de este modelo es resolver el conflicto basado en los intereses de las partes. El éxito de esta negociación o mediación no radica en hablar, sino en saber escuchar. El secreto de un buen comunicador no es ser interesante, sino estar interesado, para develar los intereses haciendo las preguntas que deben ser muy adecuadas y oportunas. Esto que estuvimos hablando se resume en los 5 puntos básicos que figuran en la diapositiva. Es decir, el modelo tradicional se basa en las personas y sugiere separar las personas del problema. Se basa en intereses, ya lo vimos recientemente, concentrarse en los intereses, no en las posiciones. Este modelo genera opciones, es decir, alternativas, genera una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. Se basa en los criterios, este modelo insiste en que el resultado se base en algún criterio objetivo y también como finalidad de la mediación o la negociación en establecer un acuerdo, es decir, elaborar una propuesta de posible cumplimiento. El modelo transformativo, sus autores Bush y Folger llaman al mismo como mediación transformadora. Transformadora porque busca transformar, valga la redundancia, las relaciones promoviendo la revalorización y el reconocimiento de las personas. El acento está puesto en la relación y no en el conflicto, que es considerado como una oportunidad de crecimiento y de cambio. En este modelo transformativo, la toma de decisiones está orientada a producir cambios estructurales y relacionales. La meta de esta mediación es que las personas cambien para mejorar y transformar la relación entre ellas. Este modelo transformativo de Bush y de Folger considera que la mediación ha sido exitosa no cuando la misma llega a un acuerdo, sino cuando ha habido un mejoramiento de la situación de las partes. ¿Qué quiero decir? Que en esta mediación transformadora se alcanza el éxito cuando las partes como personas cambian para mejorar, como personas o como grupos, si es una parte la que está trabajando, ¿no? Estas personas cambian para mejorar gracias a lo que se fue dando en todo el proceso de mediación. Una de las partes resulta revalorizada en la mediación cuando alcanza una comprensión clara. Comprensión clara si se la compara con la situación anterior. Cuando una de las partes o las dos comprenden más claramente cuáles son las metas, los intereses, por qué persiguen esas metas, por qué son importantes y merecen consideración, cuando una o las dos partes toman conciencia de esta gama de alternativas, pueden trabajar mejor en la formulación de esas alternativas y en el control de esas alternativas. En este punto, el participante que ya comprende puede elegir si continúa en la mediación o si la abandona. Pero de esta manera, aunque la abandone, tiene
más posibilidades o más habilidades para resolver el conflicto. Durante este modelo, el participante aprende a escuchar, a mejorar la comunicación, a argumentar y a tomar conciencia de los propios recursos que él posee. Es un participante que, fortalecido, puede deliberar y adoptar decisiones acerca de lo que hará en las próximas discusiones, y también es partícipe activo en su posibilidad de redactar el acuerdo y cómo hacerlo. Genera, y también este modelo transformador potencia al individuo para que pueda evaluar plenamente cuáles son las cualidades y las debilidades de sus propios argumentos y las ventajas y desventajas de las posibles soluciones que tuvo o que está formulando. Si bien es cierto que el atractivo que despliega este modelo transformativo en mediación es muy atractivo, pero este despliegue del modelo se ha producido en general en aquellos lugares o en aquellos temas donde hay una larga experiencia de participación en la mediación. Se ha dado en donde los grupos sociales que intervienen en los conflictos se han estructurado no por su profesión, sino por su participación en el conflicto. Este atributo es fundamental. Ser parte del conflicto es lo que lo legitima al grupo para estar en la mediación. Esta es una mediación que trabaja cuestiones que tienen que ver con temas públicos o comunitarios. Esos serían los temas más pertinentes a la aplicación. En síntesis, si logramos reconocer verdaderamente en el otro o en la otra parte sus sentimientos, sus vivencias, sus dificultades o sus aciertos, se alcanza el objetivo de esta mediación, que es a través de la comunicación y que, como dijimos al inicio, el objetivo es que las personas o grupos cambien para mejorar y transformar la relación entre ellas. El modelo circular narrativo de Saracov se ha nutrido con conceptualizaciones, investigaciones y técnicas provenientes de distintas áreas de las ciencias sociales. Saracov tomó elementos del enfoque ecosistémico y de la teoría de la comunicación y concibió un modelo de mediación orientado a trabajar especialmente con familias. El modelo circular narrativo se basa en la comunicación, a la cual considera como un proceso de dinámica circular, valga la redundancia, y dice que existe una causalidad de tipo circular que constantemente se retroalimenta. Este modelo pone el acento en las narrativas de las partes. Las narrativas de las partes se visualizan en tres temas: lo que tiene que ver con la coherencia narrativa, es decir, cuáles son las tramas y roles, y su conexión con historias anteriores que se mantienen latentes y que no han sido resueltas, ¿no? También este modelo circular tiene que ver con el cierre narrativo, y este cierre narrativo está asociado a la resonancia cultural y con la interdependencia narrativa. La interdependencia narrativa tiene que ver con la teoría de la responsabilidad. Dicho de manera sencilla, trata de que justamente cuando se está en esta mediación, una de las partes no culpe al otro, ¿no? Esto de la culpa es del otro, no. Básicamente tiende a que cada una de las partes asuma su responsabilidad en la transformación del conflicto. Este modelo trabaja mucho con lo que conocemos con la denominación de preguntas circulares. Las preguntas circulares obtienen información que se basa en interacción entre las partes. Cuando se da muchas veces esta mediación, se recurre en algunos momentos que el conflicto parecería que no va a tener solución, se recurre a hacer reuniones que tienen que ver con lo privado. Se hacen reuniones privadas con cada una de las partes y estas reuniones privadas se denominan caucus. En general, las preguntas circulares se hacen en estos ámbitos, que es una instancia de la mediación, el caucus,
Y, por ejemplo, se formulan preguntas como ¿qué piensa usted que la otra parte piensa? O ¿cómo puede hacer usted para que la otra parte acepte su propuesta? En general se hacen preguntas que permiten hacer un reencuadre del tema y una connotación positiva que nos permita establecer conexiones. Y estas conexiones, buscar conexiones entre lo que son cada una de las partes y también conexiones en el tiempo. En síntesis, este modelo circular narrativo de Zarakov aplica técnicas de reformulación, connotación positiva y preguntas circulares. Como vimos, la meta es transformar las historias y obtener el acuerdo con énfasis en la comunicación, la resignificación y la interacción de las partes. Mediación resiliente. ¿Qué es la mediación resiliente? Es un proceso de comunicación que favorece en los protagonistas del conflicto la habilidad social de la solución de problemas. Como dice la filmina, actúa positivamente y activamente frente a ellos, promueve el fortalecer los vínculos e impulsa la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a la adversidad y además construir sobre esta adversidad. La mediación resiliente hace hincapié en la autodeterminación, en el poder de decisión de cada persona, promoviendo que conozca sus propias fortalezas, sus capacidades y que además pueda transformarlas en habilidades. La mediación resiliente tiene por objetivo promover estas habilidades sociales para resolver los conflictos. La resiliencia puede ser promovida y fomentada por el mediador. Otro objetivo es fomentar expectativas elevadas para el fortalecimiento de los vínculos. Esto da un sentido de identidad, de respeto por el otro, de libertad de tomar decisiones, genera un ambiente positivo e inclusivo, ayuda a la aceptación de uno mismo y de los demás y genera un compromiso para esforzarse y alcanzar el máximo potencial. Mirar al futuro desde una perspectiva positiva y de superación es otro objetivo, es decir, potenciar esta capacidad de aprender ya sea desde el dolor o desde el error y reparar en un momento resiliente para retomar el curso de las acciones o de la existencia que esté llevando el individuo. La meta de la mediación resiliente justamente es esta, ¿no? Afrontar la adversidad, aprender de ella, superarla y salir fortalecido. Transformar el potencial destructivo del conflicto en constructivo. Además de los objetivos y metas que vimos en las diapositivas anteriores, esta mediación resiliente tiene algunas fortalezas. En principio, es aplicable en todos los ámbitos que intervenga la gestión pacífica de conflictos. Es una mediación que enfatiza los valores prosociales y tiende a la transformación de vínculos para transformar el bienestar de cada una de las partes. Busca llegar a un acuerdo que, si bien no es su principal objetivo, intenta encontrarle un sentido al conflicto. Favorece, como vimos anteriormente, la autonomía en la toma de decisiones. Esta mediación resiliente también se trabaja con una serie de preguntas que denominamos preguntas resilientes. Obviamente estas preguntas favorecen el aprendizaje y la reflexión y se efectúan de manera que quienes las contesten necesitan apelar a sus recursos internos y a esta capacidad de introspección que tenemos los individuos. Necesitamos apelar a estos recursos y a esta capacidad introspectiva para responder. Por ejemplo, ¿qué acción tiene a su alcance para colaborar en la solución de este problema? Otra pregunta resiliente puede ser, ¿cuáles son las características suyas o de la otra parte que usted evalúa como favorables? O también puede ser que se pregunte cuáles son las características de la otra parte que usted evalúa como limitativas para afrontar este conflicto. En definitiva,
son ejemplos de preguntas que favorecen el análisis y la introspección para responderlas. En síntesis, el proceso de mediación en general y de la mediación resiliente en particular promueve el desarrollo de habilidades para resolver problemas, elaborar estrategias, aplicar la creatividad, el buen humor y el pensamiento crítico a las situaciones adversas. Es lo que hemos visto a lo largo de este tema. Implica haber aprendido a co-colaborar con otro, ya sea con otro individuo o con otra parte, separando el problema de las personas, fortaleciendo los recursos internos para el aprendizaje de técnicas de gestión pacífica de conflictos. En general, la mediación busca encontrar sentido al conflicto, convirtiendo a él mismo en una instancia superadora al tratar de resolverlo o transformarlo. Negociación. Podríamos decir que la negociación es un proceso de comunicación dinámica en la que dos o más partes intentan resolver diferencias y lograr una solución satisfactoria. Como se ve en la filmina, la definición de negociación que podríamos dar es un proceso comunicacional en el que se trata un asunto procurando su mejor resultado. Esta manera de conducirse frente a los conflictos se puede hacer de modo formal, como en un juicio, o informal, como es en la negociación. Decimos que es informal porque hay reglas flexibles para conducirse frente a las disputas o los conflictos, reglas que van variando según el momento de cada uno de los integrantes o del grupo al que pertenece. Esta negociación se da en contextos donde quienes negocian pueden o no conocerse. Quienes tienen el conflicto son quienes negocian. Acá, en esta técnica, no hay terceros involucrados para asistirlos ni facilitadores de la comunicación. Existen distintos tipos de negociación. Un negociador es suave cuando privilegia la relación con la otra persona antes que sus propios intereses. En la negociación suave se toma a la otra parte como un amigo, se busca llegar al acuerdo y se cambian las posturas fácilmente haciendo ofertas. Se puede decir que en general se cede a la presión. Por otra parte, si se trata de un negociador que lucha para obtener lo que busca, con argumentos fuertes para convencer a la otra parte, y tiene en su cabeza solamente obtener lo que deseaba, podemos decir que estamos frente a un negociador duro. ¿Qué es un negociador duro? Como dijimos recientemente, es una persona o una parte que toma a la otra como adversario, que busca llegar a la victoria, y esta persona en general exige a la otra parte que se defina, y en este tipo de negociación dura se aplica algún tipo de presión. Y por último, el tercer tipo de negociación, que se basa en principios o intereses, ocurre en aquellos casos en que una persona piensa en obtener lo que desea, una persona o una parte piensa obtener lo que desea, intentando optimizar el resultado. Cuida sus intereses, pero también los intereses de la otra persona o de la otra parte. Cuida estos intereses de manera creativa, de tal manera que todos los involucrados ven satisfechos sus intereses. Estamos utilizando tanto la palabra principios como intereses como sinónimos. En esta negociación, las partes se ven como colaboradores. Son socios para resolver el problema. Así es como se ven cada uno de los individuos o cada una de las partes. En general se busca un resultado sensato que satisfaga a ambas partes. En esta negociación se exploran múltiples alternativas para elegir la más adecuada a la solución del problema. Se permanece abierto
a opciones, a formular distintas opciones, no a presiones. Es la negociación que también se da con lo que se denomina ganar-ganar. Competir o colaborar. Bajo este interrogante expresaré las cuestiones que tienen que ver con la negociación colaborativa. Esta negociación colaborativa es aquella en la que se basa en base a principios o intereses, como vimos en la diapositiva anterior. Es un proceso de apertura, de respeto y de transformación de las relaciones vinculares. 3 claves integran el concepto de esta negociación. La primera clave tiene que ver con la visión de futuro, es decir, mirar hacia un mismo punto las partes que intervienen. La otra clave tiene que ver con el poder equilibrado entre los protagonistas, es decir, el poder se ejerce para encontrar una solución, no se ejerce sobre la otra persona. Y la tercera clave está relacionada con el pensamiento relacional y nos dice que se piensa en un nosotros, no se piensa en cada parte individualmente, sino que se averigua lo que necesita la otra parte y en función de ambas partes, de ese nosotros, se formula la alternativa de solución al conflicto. Existen distintas formas de negociación. En la bibliografía vamos a comentar lo que tiene que ver con la negociación distributiva y la negociación colaborativa. En la negociación distributiva se ofrece algo o se hace una propuesta extrema, pero en general para llegar a algo intermedio, ¿no? Lo que conocemos comúnmente con el nombre de regateo. En cambio, como vimos recién, la negociación colaborativa se basa en los intereses y en los intereses de cada una de las partes. La negociación distributiva utiliza en general métodos de presión, da un ultimátum, un tiempo, ejerce presión sobre la otra parte. En cambio, en la negociación colaborativa se definen criterios y se utilizan métodos objetivos, lo que le da legitimidad al proceso. La distributiva pone el énfasis en negociar a corto plazo y la colaborativa en general piensa en el largo plazo. La distributiva piensa en el beneficio propio y la negociación colaborativa, como dijimos recientemente, piensa en negociar pensando en el beneficio propio y en la relación con el otro. Vimos en diapositivas anteriores que las 3 escuelas más destacadas, ya sea tanto en los procesos de mediación como negociación, son la escuela de Harvard, la transformativa y la narrativa de Saratov. El círculo de Fisher está asociado a la escuela de Harvard y lo podemos comentar en sus 4 pasos fundamentales. En el cuadrante 1 tiene que ver con el problema del mundo real, es decir, se presenta el problema, qué está mal, cuáles son los síntomas actuales que quiebran la armonía, cuáles son los hechos que determinan nuestra incomodidad. Siempre se considera que la realidad es compleja y se presenta en forma simultánea. Para entenderla tenemos que trasladar los hechos a un plano teórico en el cual podamos encontrar una explicación. En la segunda etapa, es decir, en el cuadrante 2, que tiene que ver específicamente con la definición de cuál es el problema, ordenamos los hechos según las categorías técnicas que creamos a través de nuestra experiencia y conocimiento. Es en esta etapa en la cual nosotros debemos elaborar un diagnóstico de los problemas y además hay que clasificar cada uno de estos síntomas en categoría. Podemos decir que esta es una etapa de creatividad, de búsqueda de criterios objetivos y de un marco constructivo. En la tercera etapa nos acercamos a la solución, es decir, en este cuadrante 3 vemos la solución
determinando las posibles estrategias a seguir. Acá deberíamos generar ideas sobre lo que podríamos hacer, analizar las opciones viables y preparar un plan para solucionar el conflicto. ¿Cómo debe ser este plan? Debe ser coherente, factible y que además busque una solución que sea balanceada o integral. Este cuadrante 3 es lo que denominamos receta o plan de acción. Y por otra parte, en la última etapa, el cuadrante práctico, llevamos a la práctica esas ideas del plan. ¿Qué pasos tenemos que dar para enfrentar el problema? En definitiva, una vez puesto en marcha el plan, tenemos que estar preparados para reajustarlo a la realidad. Esto implica, como lo hemos visto, una constante retroalimentación. No es que acá se pretenda ajustar la realidad a la teoría. Lo que tenemos que hacer es probar y lo que no funciona cambiar del plan, de la solución o de la idea original. Esta última etapa es lo que denominamos acción en el mundo real. ¿Cómo encontrar los intereses de las partes? Como hemos visto, cuando las partes se presentan, lo hacen desde su propia visión de los hechos, desde el lugar de decir lo que quieren, generalmente lo dicen con enojo, y lo que cada parte pide o exige se llama posición. La posición es el aspecto manifiesto del conflicto, pero lo importante es ver el efecto subyacente. Trabajar en base a los intereses nos permite buscar un resultado. El resultado es ganar-ganar porque permite analizar salidas y modos diferentes de satisfacer necesidades. Trabajar sobre los intereses y las necesidades nos revela cuáles son los deseos, temores y preocupaciones que motivan a las partes a actuar como actúan. Lo más relevante es conocer los intereses de ambas partes, tanto en la negociación como en la mediación para que se resuelva satisfactoriamente. Esta separación del problema, de las personas del problema, debería hacerse siempre. Como lo afirma Uri, uno de los autores de la Escuela de Harvard, lo esencial es tratar a las personas como seres humanos y al problema según sus méritos. Para finalizar, recordamos entonces que hemos visto las 3 herramientas para la transformación de conflictos: la moderación, la negociación y la mediación. También sabemos que no hay recetas, pero lo que sí queremos es trabajar en cuestiones que tengan que ver con transformar y resolver los conflictos de manera pacífica. He insistido bastante en trabajar sobre intereses y no posiciones, y hay un ejemplo que en general se comparte en la literatura que grafica esto de una manera muy sencilla. Si tenemos 2 partes, si yo soy una madre y tengo 2 hijos y una sola naranja, y en ese momento los 2 quieren una naranja, ¿uno qué diría? La corto a la mitad y le doy una mitad a cada uno. Trabajar en cuestiones de mediación y negociación nos llevaría a ahondar un poco más. ¿Para qué querés la naranja? La respuesta de uno puede ser para hacer una torta, del otro para tomar el jugo, con lo cual vemos que con esta misma naranja se pueden satisfacer los intereses y las necesidades de las 2 partes. Este ejemplo muy sencillo me gustaba compartirlo porque creo que un poco resume el espíritu de lo que son estas técnicas de negociación y mediación. Ahora sí, para finalizar esta semana 8, los invito a ver el video de Carlos, que va a hablar acerca de técnicas de coaching de equipos de trabajo y manejo de equipos multidisciplinarios. Muchas gracias y nos vemos en el aula virtual.